30 dividido para 6 al cuadrado por 0.07. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto da? 30 por 0.07 dividido por 36. 0.0 algo, ¿no? 0.058. 0.058. ¿En qué unidades creen ustedes que estaría eso? A ver, pensemos. Kilopascal. 0.058. Es el incremento del esfuerzo vertical total. Es un esfuerzo. Los esfuerzos siempre son unidades de fuerza por unidad de seguridad. Hagamos aquí una breve, para un poco familiarizarnos. Un breve ejercicio. Bueno, ¿qué hubiera pasado si la distancia en el plano hubiera sido menor? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de que el punto D, vamos a ubicar otro punto? Un punto C, que va a estar ubicado aquí, a 1 metro de distancia. Asumamos que R es igual a 1 ahora y mantenemos la profundidad. ¿Qué creen ustedes que pase con el incremento del esfuerzo vertical? Calculémoslo. ¿Pero qué creen ustedes que pasa? Me estoy acercando al punto donde está actuando la sobrecarga. Aumenta. Debería ingresar, ahora vamos a ver. Y un ejercicio. La profundidad se mantiene. Ahora R sería 1. R igual a 1. ¿Tú mismo qué cambia? Si interesan, fíjate, tenemos R. 0.46. 0,46. Perfecto. ¿Y cuánto da a nivel de fuerza? ¿0.38 kilopascales? Perfecto. ¿Cómo? ¿Cuántas veces más? ¿Qué pasa si ahora mantenemos el R igual a 1 y aparte de eso asumimos que vamos a calcular el incremento del esfuerzo a 1 metro de profundidad? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Va a ser más pequeño el valor o más grande? Ya ves cómo se relaciona la profundidad con la sobrecarga. A ver, calculemos por progreso. R igual a 1 y Z igual a 1. O sea, eso quiere decir que esto se hace 1, 1 más 1, 2, 2 a la 5 medios, ¿no? Es lo mismo. La primera fórmula es lo mismo. ¿Seguro? Un sexto al cuadrado no es lo mismo que 1 al cuadrado. 0.084. Ok. $0.084 o 0.84. ¿Hay un 0 o no hay un 0? ¿Hay alguna verificación ese valor? Sí. Ok. ¿Y este acá? ¿Sí se mantiene un sexto? Perdón, un sexto sí es 0.46. Sí.
¿En cuál? Crucero. No, ya, pero esto, bueno, no más. 2,52. 2,52. ¿Qué pasó? ¿Corresponde con lo que ustedes dijeron o no? Vale, ¿verdad? ¿A qué creen que se deba? No sé. Justamente lo que habíamos hablado. Mientras más cerca estemos de la sobrecarga, más grande va a ser el incremento del esfuerzo vertical total. ¿Por qué? Y es justamente el principio básico de lo que hicimos. En el plano, a medida que más lejos, el incremento del esfuerzo vertical total tiende a ser más bajo. Eso lo podemos ver cuando hacemos el cálculo con el R igual a 640, nos da 0.058. Y cuando lo hacemos con un R igual a 1, nos da 0.38. ¿Ok? Eso es solamente cambiando la distancia en el plano, pero la profundidad también incide significativamente. Mientras más cerca esté de la superficie, mayor va a ser el incremento del esfuerzo vertical total producto de la sobrecarga externa. Y eso lo podemos corroborar cuando mantenemos la misma distancia R, pero reducimos la profundidad. Bajamos de Z igual a 6 metros, ahora Z igual a 1 metro. Y el incremento del esfuerzo vertical es mayor. A medida que nos vamos a ir acercando a la sobrecarga, este incremento se va volviendo más alto. Si calculamos a 0.01 centímetros de profundidad, 0.01 metros de profundidad, vamos a entender que el incremento del esfuerzo vertical total es muy cerca a la sobrecarga P aplicada. Es el principio básico. ¿Por qué? Porque el incremento del esfuerzo se disipa en la profundidad y en el espacio. ¿Ok? Esto es importante, ¿verdad? Listo, muchas gracias. Denle por favor. La ventaja del método Business es que toma en cuenta un principio básico que se conoce como principio de la superposición, que es un principio que creo que ya todos ustedes lo conocen. Yo le digo todos. ¿Qué significa el principio de la superposición? Vamos a analizar, muchas veces yo hago una pregunta, pero no es muy técnica la pregunta. Hay que analizar primero desde el punto de vista del lenguaje qué significa cada cosa. ¿Qué significa superponer? Tan solo lo ponen. No es que un superhéroe ponga algo, no. Superponer, ¿qué quiere decir? Poner algo delante, o sea, antes. Poner algo más pesado. Poner algo encima de otra cosa. Ok, más por ahí. Algo En mayor. matemáticas, ¿qué significa superposición? O en física, ¿qué significa superposición? En estructura, ¿qué significa superposición? Qué vergüenza. Algo mayor a algo inicial, ¿no? Descomponer, ok. Y descompongo y después como compongo. Sigue la misma secuencia, sigue después. Ya, y al final, ¿cómo tengo la acción global? La superposición, esencialmente, ¿qué es lo que significa en ingeniería en general? Esencialmente, un proceso complejo lo podemos dividir en una serie de procesos simples y vamos a analizar sus acciones por separado y al final sumamos el resultado de todas estas acciones para obtener la acción total. Por ejemplo, en estática o resistencia de materiales, cuando se utiliza el principio de la superposición, cuando analizamos sistemas indeterminados, estáticamente indeterminados. En sistemas estáticamente determinados, en el cual podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio porque tenemos esencialmente
¿Cuántas ecuaciones de equilibrio? En el plan. 3. ¿Cuántas incógnitas máximo puedo tener? 3. Si tengo más incógnitas que ecuaciones, es un sistema indeterminado. Entonces, puedo aplicar el principio de la superposición para resolver este tipo de sistemas, donde esencialmente divido el sistema en varios sistemas estáticamente determinados, los resuelvo por separado y al final sumo sus acciones para obtener la acción nueva. Entonces, estática, estructuras, etc. Acá la mecánica de suelos, ¿qué significa? ¿Cómo vamos a usar el principio de la superposición? Esencialmente, vamos a usarlo teniendo en cuenta que en la vida real, en el mundo del día a día, vamos a tener no únicamente la incidencia de una única sobrecarga externa, sino que puedo tener un sinnúmero de sobrecargas externas que están actuando alrededor del sitio donde me interesa calcular el incremento del esfuerzo de realización total. Por ejemplo, supongamos, aquí en el punto A van a colocar un poste de luz gigantesco, acá van a colocar un árbol, acá van a colocar otra cosa. Y voy a tener una serie de sobrecargas externas. Y cada una de ellas va a generar un incremento del esfuerzo vertical total. Pero ellas no van a estar actuando de forma independiente, porque todas van a estar ubicadas al mismo tiempo. Entonces, se aplica el principio de la superposición para calcular el incremento del esfuerzo vertical total producto de cada una de esas acciones de forma individual y posteriormente sumar todas estas acciones o la influencia de todas estas acciones para obtener el incremento del esfuerzo vertical total. Entonces, hagamos un pequeño ejemplo. Es relativamente sencillo, pero igual la vamos. Borramos, ahora sí. Ejemplo 2. Veamos lo siguiente. La cruzada dice: cargas puntuales de magnitud 9, 18 y 27 kilonewtons actúan simultáneamente, valga la redundancia, en la A, en B y en C. Es decir, en A tengo una sobrecarga, póngale el numerito ahí, póngale 18, 9, 18, con no servir de las unidades, con un número, ok, entonces estas sobrecargas están actuando al mismo tiempo en cada uno de estos puntos y queremos calcular el incremento del esfuerzo vertical total producto de todas estas cargas actuando en simultáneo en el punto D, específicamente a una profundidad Z, anotemos por ahí, Z igual a 3 metros. Y vamos a calcular el incremento del esfuerzo vertical total producto D. Entonces, el punto D es mi punto de interés. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar el principio de la superposición. Para aplicar el principio de la superposición no es otra cosa que calcular el incremento del esfuerzo vertical total producto de cada una de estas sobrecargas de forma independiente y al final sumo todos estos incrementos. Para esto vamos a hacerlo de forma organizada. Pongamos aquí XA, póngale YA, más acá haciendo, póngale XB, YB, igual hacemos igualito, XC, YZ, para no confundirlo. Ok, entonces les pregunto, ¿cuánto es el valor de XA? 1.5. Y de YA 3 metros. ¿Cuánto es el valor de XD? 1.5 y 3. 1.5 y 3. ¿Cuánto es el valor de XC? 1.5 y 0. 1.5 y 0. Muy bien. Entonces, de forma similar vamos a calcular R1
1A. ¿Cuánto es eso? 3.35. ¿Y para B cuánto va a ser? Eso es lo mismo. Ya lo busquemos directamente. Vamos a leer perfectamente. ¿Y para C cuánto va a ser? 1,5. 1.5. Perfecto. De forma similar, tenemos que calcular y 1A. ¿Cuánto les da? 0,06. 0,06. ¿Alguien más que confirme ese valor? Sí, 0,06. Ok. ¿Cuánto va a ser el 1B? 0,06. Lo mismo. Y calculamos y 1 C. 0,27. ¿Alguien más le da 0,27 y 1 C? Sí. Ok. Perfecto. Entonces vamos a calcular el incremento del esfuerzo vertical total producto de todas estas sobrecargas. ¿Cómo era la fórmula? P dividido para Z al cuadrado. Pero P sería lo menor de Newton y. Correcto. Vamos a escribir la fórmula. Yo no soy el precio. Entonces vamos a tener delta sigma D a 6 metros. Ya lo vamos a ver. Vamos a tener, pongámoslo aquí, PA dividido para Z al cuadrado por I1A. No, todo va dividido. Más BB correcto por I1B más BC. Podríamos sacar el Z al cuadrado, 1 sobre Z al cuadrado, lo sacamos como factor común y ya vamos reemplazando valores. Vamos a tener 1 dividido para 3 al cuadrado, ya reemplazo. Que multiplica, pongamos los valores, 9, ya sin decimal, ya todo va en fracción. Simplemente sería 9 por, ¿cuánto nos da? 0.06 más 18 por 0.06 más 27 por 0.27. Perfecto. Y ahora sí, lo único que me resta es hacer esa operación. Sí.
muy baja. Ya. Perfecto. Entonces, voluntario, por favor, voluntaria. Tenía. Este principio de la superposición es que nos permite no requerir una formulación mucho más compleja. Es la misma formulación simple. Simplemente analizo las acciones por separado y al final superpongo los resultados. Había un esfuerzo entre puntos de cargas. ¿Cómo? Perdón. O sea, si hay 3 puntos de carga, no había un esfuerzo entre sus propios puntos. O sea, entre este punto y este. Entre los A, B, C, no había esfuerzo entre sus puntos, ya que cada uno tiene sus cargas y pueden afectar el mismo esfuerzo. ¿Ves? Pero no le interesa que no. A ver, si analizamos ese tema, producto de esta sobrecarga, va a haber un incremento del esfuerzo vertical total en cualquier punto de esta zona aquí. ¿Bien? Y podríamos hacer el cálculo de cualquier punto dentro de esta zona de aquí. No habría un esfuerzo, o sea, por ejemplo, el mayor carga es el punto C. No afectaría el punto B y el punto A, y el mayor esfuerzo de la B. Podría afectar también el punto D. Sí. Nadie ha dicho que no. Podemos calcular D. Podemos calcularlo en B, ¿vale? Va a haber que hay un incremento del esfuerzo vertical total, producto de la sobrecarga en C, producto de la sobrecarga en A y producto de la sobrecarga en B. No habría que calcular primero ese esfuerzo antes de Pero se vuelve más entonces se vuelve un círculo. No se vuelve nada, no se puede Se hacer. está calculando el esfuerzo, ¿no? A ver, una cosa son las sobrecargas puntuales, que son las que actúan. Otra cosa es el incremento del esfuerzo. ¿Cuál es la pregunta? Creo que él cree que el esfuerzo va a variar en la sobrecarga. Va a hacer que la sobrecarga varíe. La sobrecarga no cambia, se mantiene siempre constante. En 27 kilonewtons o 27 kilonewtons actuando en este punto. Producto de esa sobrecarga se va a generar un incremento del esfuerzo vertical total en este punto aquí a la profundidad calculada. Y así, producto de cada una de esas acciones. Hay que tener en cuenta que es verdad. El incremento del esfuerzo vertical total no va a ser solo en el punto D, eso no es exclusivo, estamos calculando en D. Pero va a ser también en C, va a haber un incremento producto de la sobrecarga en C y producto de las otras sobrecargas. En B también va a ocurrir, en A también va a ocurrir. Y en cualquier punto en este plano, en este espacio, va a ocurrir un incremento del esfuerzo vertical total. Entonces, eso no. Pero es el mismo procedimiento. Lo único que cambia es, supongamos que ahora hacemos el mismo ejercicio, pero en lugar de tomar como referencia el cálculo, yo ya no quiero calcular el incremento del esfuerzo vertical total en D, sino que quisiera calcularlo en C. ¿Qué va a ocurrir? Este valor de aquí se hace 0, R se vuelve igual a 0 porque estoy calculando justo por debajo del punto donde actúa esa sobrecarga. Y obviamente esta distancia en B cambia, esta distancia en A también cambia. Y por lo tanto van a variar los valores de I. Y a fin de cuentas lo que voy a calcular es que un incremento del esfuerzo vertical total va a ser mayor a 1 kPa. ¿Por qué? Porque estoy más cerca de las sobrecargas que tienen mayor magnitud. No sé si más o menos aclaré algo. Entonces, a lo que iba es que al principio de la superposición nos permite analizar estas acciones por separado y no requerir una formulación más compleja como para poder cuantificar la acción de esta sobrecarga. Y otra ventaja es que en este caso solo estamos trabajando con sobrecargas puntuales. Pero las sobrecargas puntuales no son las únicas sobrecargas que pueden llegar a aplicarse en el suelo. Entonces, si bien este tipo de sobrecarga externa, sobrecargas lineales,
Ahora sigue el voluntario. La diferencia respecto a una sobrecarga puntual. La sobrecarga puntual en unidades está. Unidades kilonewtons. No. La sobrecarga puntual. Kilonewton. Kilonewtons en unidades de fuerza. Una sobrecarga lineal en unidades va a estar. Kilonewtons por metro o sobre metro. Es decir, unidades de fuerza por unidades de longitud. Sobre unidades de longitud, para que no se... ¿Ok? Este es el primer punto importante. Segundo punto importante. ¿Qué tipo de sobrecarga creen ustedes en la vida real, en el día a día, que pueden representar una sobrecarga lineal? Relativa. Una distribuida. ¿Una qué? Una distribuida. No, son sobrecargas de área. La sobrecarga lineal, pero analicemos qué es una sobrecarga lineal. Es una sobrecarga que esencialmente tengo cuya magnitud se mantiene más o menos constante a lo largo de toda su longitud. Ok, claro, es que sí, una sobrecarga lineal es una carga distribuida, pero ¿distribuida en qué? En una línea es una sobrecarga lineal, en un área es una sobrecarga de área. Entonces, hay que puntualizar. Una sobrecarga distribuida, sí, linealmente. ¿Qué tipo de elemento, estructura podría representar una sobrecarga lineal? Una viga. ¿Una qué? Una pared. ¿No? Pero diga con confianza, se equivoca. Puede ser una pared. Una pared. Podría ser un cerramiento, una pared. La viga de cementación podría llegar a representarse como una sobrecarga lineal. ¿Cuál es el propósito fundamental? ¿O cómo puedo llegar a saber si es una sobrecarga lineal? Esencialmente es un elemento que actúa sobre una gran longitud y cuya magnitud de sobrecarga es más o menos uniforme. Entonces, si tengo una pared de una altura uniforme de 2 metros de altura y se mantiene a lo largo de 15 o 20 metros, puede representarse como una sobrecarga lineal. Ojo, siempre y cuando su ancho sea relativamente pequeño comparado con su longitud. Eso también es fundamental. Ustedes me van a decir, una pared, pero una pared en realidad es un rectángulo, ¿va? Sí, pero su ancho es relativamente pequeño respecto a la longitud. Entonces, en general, cuando la relación entre la longitud de la sobrecarga y el ancho de la misma es mayor a 10, se dice que estamos lidiando con una sobrecarga lineal. Escuchen de nuevo, cuando la relación entre la longitud y el ancho es mayor a 10, se dice que estamos lidiando con una sobrecarga lineal. O lo que es lo mismo, la relación entre el ancho y la longitud tiende a 0, se dice que estamos lidiando con una sobrecarga lineal. ¿Ok? Entonces, otra particularidad. Cuando lidiamos con sobrecargas lineales, a diferencia de las sobrecargas puntuales, esto es visto como que si nos hiciéramos un corte transversal. La carga está actuando aquí, aquí es donde va a estar actuando el punto donde me interesa calcular el esfuerzo. Si yo me subo un helicóptero y lo veo desde arriba, no volar un dron y intento ver esto desde arriba para verlo en el plano, ¿qué voy a ver? Mi punto A va a ser este punto aquí. Y la sobrecarga, ¿qué va a hacer? Va a ser una línea. ¿De qué longitud? Desconocida. Y no interesa. No interesa. Esencialmente,
Ya, está mejor. No interesa la longitud de la sobrecarga. Cuando hablamos de sobrecargas lineales, se asume que la sobrecarga tiende al infinito respecto a su longitud. Y vamos a analizar siempre por unidad de ancho de la sobrecarga. Entonces, para fines prácticos, si esto fuera una pared y tiene 15 metros de longitud, y yo quiero conocer cuánto es el peso total de esa pared, si conozco que la sobrecarga es 5 kilonewtons por metro, ¿qué hago? Multiplico por longitud nada más. 5 por 15 y voy a obtener el peso total. En este caso, y siempre que lidiamos con sobrecargas lineales, lo importante no es la longitud, siempre va a ser la distancia horizontal al punto de interés, que es esta. Esta es la distancia. Entonces, a diferencia de las sobrecargas puntuales, donde teníamos coordenadas X y Y, aquí no vamos a tener coordenadas X y Y, vamos a tener solo una coordenada horizontal. Ojo con algo, que aquí muchas veces se marean porque no le pongo la sobrecarga tal cual como está dibujada ahí, sino que la pongo en la otra dirección. Y dicen, ¿y ahora qué hago si la formulación está en función de X? Y eso debería ser Y. Lo mismo, es simplemente una distancia. Esto es la distancia perpendicular a la sobrecarga. Punto, nada más. X es esa distancia. No importa si la sobrecarga es paralela en este sentido o en el otro sentido, es la misma distancia. ¿Ok? Entonces, si revisamos la formulación, ¿qué vamos a ver? Esencialmente que la formulación únicamente está en función de X, que es la distancia marcada ahí, y obviamente también está en función de Z, que es la profundidad. Lógicamente interviene también U, que es la sobrecarga. Siempre en unidades de fuerza por unidad de longitud. ¿Ok? Muy sencillo. Vamos a hacer un ejemplo. Voluntario o voluntaria. Tenemos dos sobrecargas lineales. La sobrecarga Q1 y la sobrecarga Q2. Y nos interesa calcular el incremento del esfuerzo vertical total producto de ambas sobrecargas en el punto A. El punto A se encuentra ubicado a una profundidad Z igual a 2 metros. Y respecto a la sobrecarga Q1 está ubicado a una distancia X1 más X2. Y respecto a la sobrecarga Q2 está ubicado a una distancia igual a X2. Q1 es igual a 100 kN por metro, Q2 es igual a 200 kN por metro. Vamos a calcular el incremento del esfuerzo vertical total. ¿Cómo? Aplicando el principio de la superposición. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a plantearlo directamente. Vamos a calcular delta sigma en A. ¿Qué queda? Estudiarlo ya. No quiero. Ok, abro paréntesis. Claro. 2 por 100 por 2 al cubo. Dividido para pi. ¿Cuánto sería X? ¿Seguro? Cinco. Más. Lo mismo, pero ahora con Q2. Ay, es sumatoria la gente. Porque siempre va a ser la sumatoria. No siempre. Puede sacar recta. Ok.
Ok. El primer término de esta expresión, alguien puede resolverlo y decir cómo se le da. Hagamos el segundo término, pero yo estoy haciendo el primero. $17,56, el primer término. $127,32. 0.6. ¿Qué? ¿Cuánto? 0.6. Ay, es que no le he puesto el cuadrado, perdón. 2.20. Ya en el segundo sale 15,91. Ok, el primero. ¿Dice cómo? 92. $0,61. Sí. ¿Cuánto da la sumatoria? 16,52. 6,52. ¿Qué? Unidades. Seguro. Están triangulares. Kilopascales. No importa en qué unidades introduzca la fuerza, siempre va a terminar en kilopascales porque es un esfuerzo lo que estoy entendiendo. Perfecto, gracias. Dale el marcador a Leonardo. Kilopascal. Ok, estamos un segundo. Esto es como ¿Cuál es su duda? no es que yo iba a decir, estamos pensando. El total producto de una sobrecarga lineal es relativamente simple y sencilla. Esta pequeña expresión que tenemos aquí, únicamente tenemos una distancia, que es la distancia horizontal al punto de interés, y obviamente la profundidad, que eso sí va a estar en todos los casos. Profe, en la primera usted lo suma, ¿verdad? Porque es la suma de la arriba con el espacio de abajo. Claro. Y luego en la segunda solamente toma la distancia. La que corresponde. Está marcado en el dibujito. Mira, aquí ya está la mitad. Por eso tienes que poner un punto de Uno marcaba la distancia igual a X1 más X2. U2 es la distancia igual a X2. Si hubiera una carga justo por encima del punto A, también se la puede calcular, porque el X va a afectar, ¿no? Esencialmente una sobrecarga puntual, tú buscas que represente una sobrecarga que se concentre en un área relativamente pequeña. Por ejemplo, una persona puede ser una sobrecarga puntual. Sí, estoy parado en una superficie que son mis zapatos, etc. Sí, pero en realidad la sobrecarga se está concentrando en un área relativamente pequeña. Un poste de luz, por ejemplo, es una sobrecarga puntual. La llanta de un vehículo es una sobrecarga puntual. ¿Ok? Una sobrecarga lineal, el asunto cambia. Es una sobrecarga que mantiene su magnitud en una determinada longitud y su longitud es considerablemente más grande que su ancho. ¿Ok? Entonces, primero busca representar físicamente cosas distintas. Segundo, en la sobrecarga puntual, obviamente, cuando hablamos de un punto, interesa la distancia en X, la distancia en Y para obtener la distancia más corta. En cambio, en la sobrecarga lineal, asumimos que la misma tiende al infinito. Es una idealización.
¿Por qué? Porque se asume de esta forma que tiende al infinito debido a que su longitud es considerablemente más grande que su ancho. Entonces ahí ya no interesa cuál es la distancia en X o cuál es la distancia en Y. Hay una sola distancia. La distancia más corta, supongamos que esta baldosa representa mi sobrecarga lineal, y yo quiero calcularlo aquí donde está la señorita Baker, la distancia va a ser esta, y esta es la distancia más corta. Es una línea. Yo puedo estar parado acá, pero tengo también influencia sobre esa, son toda esta línea aquí. Entonces siempre va a ser esta la distancia más corta. Es por eso que ya no tengo X y Y. Solo tengo una coordenada. La hemos llamado X. Puede ser L, lo que te dé la letra que lo menos. Simplemente la distancia más corta, la sobrecarga. Y una sobrecarga lineal se expresa como una sobrecarga que tiende al infinito. Si no está más o menos claro, si quieres dudas, me aviso. Ok. Sobrecargas puntuales, sobrecargas lineales. No son las únicas que se utilizan. Las más comunes, o una de las más comunes, son las sobrecargas de área. ¿Qué es una sobrecarga de área? Una carga ejercida sobre una determinada área. ¿Es qué cosa? Que sube. A ver, cuando me empiezan a dar definiciones con seguridad, así te A ver, cuando su ancho prácticamente viene a ser. Sí, cuando su base, cuando su ancho. La carga tiene longitud y ancho. Ok, Cuando la carga se la reparte en un área. Ah, Cuando la carga se reparte en un área. cuando la sobrecarga se distribuye de forma uniforme en un área determinada. ¿Ok? Entonces ese es un punto importante. Se distribuye la sobrecarga de forma más o menos uniforme en un área determinada. Cuando hablamos de áreas, ¿cuáles son las formas de estas áreas más comunes? Cuadrado, rectángulo, sí. ¿Qué forma me dijeron, perdón, la última? Un hexágono. La verdad, un ejemplo. ¿Dónde lo dijo? Una sobrecarga de área de forma hexagonal. No he dicho que no me repite. Puede existir. No son las más comunes. ¿Qué preguntando? ¿Cuáles son las más comunes? Pentágono. A ver, Es que la confusión. tampoco los comunes son los círculos, un cuadrado o un rectángulo, que son prácticamente lo mismo. No, o sea, no son los mismos, obviamente, pero la formulación que vamos a ver es la misma. Entonces, esas son las formas regulares más comunes. Un triángulo no es común, no es práctico hacer una estructura triangular, ¿para qué? Entonces, un triángulo no es algo común, se puede hacer, pero no es común. Pero bueno, para sobrecargas regulares como las circulares y las rectangulares, vamos a ver estos procedimientos que vamos a tratar a continuación. ¿Ok? Primero, una sobrecarga de área circular. Un ejemplo de una sobrecarga de área circular. Normalmente la cementación de los tanques de almacenamiento de agua tienden a ser circulares. Cuando hacen sistemas de losas, pueden ser rectangulares o pueden ser circulares también. Sí. Esencialmente, esos son los principales ejemplos de sobrecargas circulares. Entonces vamos a ver una formulación para el cálculo del incremento por debajo de un área circular, pero vamos a ver que tiene unas limitantes. Y ahí vamos a ver una alternativa también para el cálculo, también otra cosa ligada a este tipo de sobrecarga, voluntario o voluntario. Circularmente cargada, uniformemente cargada, ¿no? Tenemos
una presión uniformemente distribuida y del área circular, la presión es igual a Q. Obviamente, al ser una sobrecarga de área, significa que va a estar en unidades de esfuerzo, kilonewton por metro cuadrado, o yo quiero 1000 kilopascales. Datos de especial interés. Inge, disculpe que detrás de eso. La M. Ok, vamos a tener lo siguiente. Con la R mayúscula tenemos el radio del círculo. Profundidad sabemos que es Z. ¿Ok? Entonces, la formulación que consta aquí nos sirve únicamente cuando queremos calcular el incremento del esfuerzo por debajo del centro del área circularmente cargada. Justo por debajo del centro. ¿Ok? En ese caso usaremos una formulación tan sencilla como esta, que es función de R, que es el radio, y también función de la profundidad. Obviamente, casos en los que a lo mejor no me interesa calcular por debajo del centro, a lo mejor me interesa a una distancia R minúscula respecto al centro. Entonces, en ese caso, no hay una formulación directa como tal, como la que tenemos aquí, sino que se utiliza una tabla. Hago un pequeño ejemplo, el último ejemplo del día respecto a esta formulación. ¿Alguien que va a empezar? Oye, profe, ¿y la tabla? ¿Usted nos va a ayudar con la tabla? Sí, pero la porque Ya. Nos va a dar la tablita. Ahí, la tablita de capa. a ver, tengo un área circular que tiene un radio igual a 3 metros. Esta área circular actúa una sobrecarga Q igual a 250 kilopascales. Quiero calcular el incremento del esfuerzo vertical total justo por debajo del centro de esta área circular a una profundidad Z igual a 5 metros. ¿Ok? Entonces, muy sencillo, solo aplicar esa formulación. Sería 250, se multiplica a 1 menos 1 para 3 medios, no, perdón, 3 quintos, eso al cuadrado, no, 1, ya la 3 medios, y cerramos. ¿Sí? 92.37. 92.37 kilopascales. ¿La carga es en kilopascales? Una sobrecarga área. Por eso. Fuerza por unidad de área. No, nada más, muy sencillo. Entonces, cuando el cálculo del incremento del esfuerzo vertical total es mucho por debajo del centro, muy sencillo, es simplemente aplicar esta formulación. Hay que tener en cuenta que también podemos aplicar el principio de la superposición y podemos combinar el principio de la superposición entre distintos tipos de sobrecarga. Por ejemplo, supongamos que este es el círculo
que el punto donde estoy calculando es aquí, justo por debajo del centro del círculo. Pero puede ser que yo tengo acá también una sobrecarga puntual actuando en el punto B. Puede ser que yo tenga una sobrecarga lineal actuando a una distancia X respecto al círculo. Entonces yo puedo calcular todas estas acciones con los procedimientos que hemos visto y al final sumar la acción combinada de ellos para obtener la acción combinada de ellos. Principio de la superposición. Próxima clase vamos a ver el incremento del esfuerzo vertical total ya cuando no hay justo por debajo del centro del círculo. Vamos a utilizar una tabla, un abajo con el esfuerzo interpolar y vamos a utilizar también un procedimiento para el cálculo del incremento del esfuerzo vertical total por debajo de un área rectangularmente cargada. Y vamos a ver que el principio de la superposición lo podemos utilizar tanto para la suma como para la resta. Pero bueno, eso lo vemos en la siguiente clase.